Ah, sí, eso ya por la subdivisión, es por la forma que tiene. El segmento 4 lo dividen quirúrgicamente en 4A y 4B. Es por la forma que tiene la rama, por la forma que tiene la rama de la vena porta que entra a este segmento. Tiene una forma de un asa. Entonces, algunos dividen 4A y 4B para, digamos, efectos de cirugía de trasplante, ¿no? Pero no se compliquen la vida, eso no van a preguntar. Bien, páncreas, hablemos de la otra víscera anexa. El páncreas es glándula anexa al tubo digestivo. Acá está el páncreas, ¿no? Parece un pescadito, ¿no? Ahí está el páncreas. Partes del páncreas, bueno, forma de un ojo de lecho, tiene cabeza, ¿qué más? Cuello, ¿qué más? Perdón, cuerpo y cola, ¿verdad? ¿Cuál es lo más derecho es la cabeza y lo más izquierdo es la cola? ¿Cuál es la porción más alta del páncreas? La cola. Pues digo, el páncreas es como un gatito engreído, ¿no? El gatito engreído tú le haces su caricia, levanta la cola. El páncreas está feliz ahí con su colita levantada. Y la cola del páncreas está en relación directa con qué víscera? Con el vaso, con el vaso. Nunca te olvides. El páncreas tiene la cola levantada y directamente relacionada al vaso. Por eso, en las cirugías de esplenectomía, extirpación de vaso, o por ejemplo en un paciente que entra en emergencia, en shock por un trauma con ruptura esplénica, ¿me dejo entender? Ya es traumatismo en la parte baja del tórax izquierdo, principal víscera que se puede haber roto es el vaso, ingresa, entonces tiene todos los signos de shock, todo entra a sala de operaciones, se hace la laparotomía y se encuentra un charco de sangre. Hay que succionar, se le pone al paciente su transfusión, succionar y retirar los restos de vaso. Hay que tener mucho cuidado a la hora de extirpar el vaso porque te puedes llevar la cola del páncreas. ¿Correcto? Y vamos a ver la consecuencia que trae esto. ¿Ok? Muy bien, entonces ya saben eso. Muy bien, entonces son las partes del páncreas, ¿ok? La cabeza del páncreas está en íntima relación ¿con quién? Con las 4 porciones del duodeno. El páncreas tiene su cabeza íntimamente relacionada al duodeno. ¿Estamos de acuerdo? Íntimamente relacionada al duodeno. ¿Ok? Mientras que el cuerpo y la cola se encuentran detrás de qué víscera, detrás de quién, quién estaría acá adelante, quién está acá adelante, el estómago, el estómago. ¿Me dejo entender? El cuerpo y cola del páncreas están detrás del estómago. ¿Ya? La cabeza está en relación directa con el duodeno, mientras que el cuerpo y cola están detrás del estómago. Y la cola especialmente relacionada con el vaso. ¿Está claro? Muy bien, perfecto. Ahí están sus diámetros, longitudinal 18, 5 por 3, acuérdate, longitudinal 18, vertical más o menos 5 y antero posterior 3. Pesa más o menos de 110 más o menos 40 gramos, bien variable, ¿no? De 70 a 150 gramos. Ya les he dicho, la cabeza se encuentra dentro del marco duodenal, ¿correcto? Y está unida especialmente a la segunda porción del duodeno por los conductos pancreáticos, ¿no? ¿Cómo se llaman los conductos pancreáticos? El principal y el accesorio. ¿El principal desde dónde viene? El principal viene desde la cola. El conducto pancreático principal viene desde la cola, llamado también conducto de Wirsum. Wirsum. ¿Me dejo entender? Conducto pancreático viene desde la cola. Sin duda alguna es el más largo, el principal. Y el otro, el accesorio, sale del principal, ¿a qué nivel? A nivel del cuello, viene a nivel del cuello del páncreas. Y sale del principal y desemboca un par de centímetros más arriba. ¿Qué vierten los dos conductos que transportan? Jugo pancreático. ¿De qué naturaleza, de qué consistencia es el jugo pancreático? Ha sido otro examen. Ceroso, o sea que es fluido, acuoso. El jugo pancreático es ceroso, acuoso, fluido. ¿Me dejo entender? ¿Y a qué porción del duodeno se vierte? Segunda porción. Segunda porción. El conducto pancreático accesorio, me olvidaba, se le llama conducto de Santorini. El principal es el de Wirsum y el accesorio de Santorini. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Cuál de los dos se une al colédoco antes de desembocar?
El principal. El principal se va a unir al colédoco antes de desembocar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. El cuello, miren el cuello, se encuentra justo delante de la vena porta. La vena porta está aquí atrás. ¿Ven? Acá está la vena mesentérica superior. Está subiendo para formar junto con la vena esplénica la vena porta. La vena porta se forma justo detrás del cuello del páncreas. Justo detrás del cuello del páncreas. Muy bien. Y otro detalle importante. Ustedes tienen el páncreas acá. ¿Cómo se llama la estructura o el vaso que viaja montada sobre el borde superior del cuerpo y cola del páncreas? La arteria esplénica. La arteria esplénica se encuentra montada sobre el borde superior del páncreas. Por eso cuando levanten el estómago, abran transcaviales y biplones y vean páncreas, el vaso que está encima, ni lo duden, doctores, es la arteria esplénica. Es bien característica, late en vivo se ve que late, y además miren, es tortuosa, sinuosa. Yo le digo, me parece una culebrita encima del páncreas. Se mueve, ¿eh? Late. ¿Estamos de acuerdo? La arteria esplénica está yendo rumbo al vaso. Por eso cuando uno hace extirpación del vaso o vas a retirar los restos del vaso después de un estallido, una ruptura esplénica en un accidente, lo primero que tienes que hacer es buscar la arteria esplénica y ligarla. Tienes que ligar la arteria esplénica para detener el sangrado, aspiras, succionas toda la sangre que se ha llenado ahí y comienzas a retirar los espacios. El problema que se tiene es precisamente cuando se liga la arteria esplénica, tienes que ligarla en un punto distal a la cola, porque si no, puedes necrosar la cola del páncreas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto, ahí está. Irrigación arterial, la cabeza del páncreas está irrigada igual que el duodeno. Lo vimos en la clase pasada. Por 4 arterias. Las pancreatoduodenales superiores y las pancreatoduodenales inferiores. Estas irrigan cabeza del páncreas y duodeno. Las pancreatoduodenales superiores, ¿de dónde nacen? De la gastroduodenal. Ahí está, la gastroduodenal. ¿Y de dónde viene la gastroduodenal? De la hepática común. ¿Y la hepática común? Del tronco celíaco. Del tronco celíaco. ¿Me dejo entender? Y las de abajo, las pancreatoduodenales inferiores, vienen de la mesentérica superior. De la mesentérica superior. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la mesentérica superior. ¿Quedó claro? Observen aquí que la arteria y la vena mesentéricas superiores están cruzando por delante de la tercera porción del duodeno. Pasan por delante de la tercera porción del duodeno. ¿Ok? Bien. Mientras que el cuerpo y la cola del páncreas están irrigados ¿por quién? Por la arteria esplénica. La arteria esplénica da diferentes ramas para el páncreas. Da la pancreática dorsal, la pancreática mayor, la arteria de la cola del páncreas. La arteria de la cola del páncreas. ¿Estamos de acuerdo? La arteria de la cola del páncreas nace del esplénico. ¿Claro? Muy bien. Por eso acá le he puesto sus nombres, ¿no? Pancreática dorsal, que es la posterior, pancreática mayor y pancreática caudal. ¿Qué significa caudal? Cauda, cola. ¿Cuál le decimos la arteria de la cola del páncreas? ¿Correcto? Muy bien. Simple. Nacen del esplénico. Facilito. Muy bien. Características funcionales. El páncreas es una glándula mixta. Es una glándula mixta. Tiene una porción exocrina y una endocrina. La porción exocrina constituye el 99% del páncreas. ¿Cuánto pesaba el páncreas? 110 más menos 40, ¿no? O sea, 70 a 150. Ya, pongamos en promedio 100 gramos. En promedio 100 gramos. De 100 gramos, 99 gramos son exocrinos. Y están formados histológicamente por los acinos pancreáticos, que acá están pintados de celeste. Esto es del Garner de histología, si acaso. Estos son los acinos pancreáticos, que son acinos cerosos. Cerosos. ¿Y qué producen? El jugo pancreático. Rico en enzimas que van a producir la digestión en el duodeno. Y estos acinos tienen un conducto que se van a reunir para formar los conductos pancreáticos.
Y aquí están, miren, el conducto pancreático principal viene desde la cola. ¿No ves que la porción exocrina es 99%? Pues está en todo el páncreas, pues. Está en todo el páncreas. Viene desde la cola y va a desembocar el pancreático principal. Antes de desembocar se une, acá está el colédoco, ¿ven? Acá está el colédoco, ¿lo ven? Y van a formar un conducto común. El biliar, el conducto colédoco que trae bilis, con el pancreático principal de Wilson que trae jugo pancreático. Y a nivel del cuello del páncreas sale el accesorio de Santorini, ¿no? Que desemboca solo. Muy bien, así de claro. Esa es la porción exocrina. ¿Ok? Muy bien, claro. Acá les describo abajo. El pancreático principal se une con el colédoco y forman este conducto. Un conducto común que presenta una dilatación. La dilatación se llama ampolla, ampolla de Vater. Y esto está rodeado por un esfínter. El esfínter ampular, o sea, el esfínter de la ampolla, o esfínter de Oddi. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la parte histológica ya. Bien. La porción endocrina. ¿Qué porcentaje del páncreas es endocrino? Solamente el 1%. O sea que si estamos hablando de un páncreas de 100 gramos, en un gramito. Un gramito. Y si el páncreas puede llegar a pesar hasta 150, pues estás hablando de 1,5 gramos. 1,5 gramos. Nada más. ¿Y dónde está esa porción endocrina? En la cola. De ahí de ahí la importancia de la cola del páncreas. De ahí la importancia de la cola del páncreas, porque ahí está su pequeñita pero poderosa porción endocrina. ¿Me dejo entender? En la cola del páncreas. Ahí hay unas estructuras que en histología se llaman los islotes pancreáticos. Aquí están pintados de verde. Los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Ahí está, ahí lo he escrito. Islote de Langerhans, ¿correcto? Estos islotes Langerhans en nuestra especie, en el ser humano, poseen hasta la fecha, se han descrito 5 grupos de células, que ahí los he puesto en la parte derecha. ¿Correcto? Las células alfa, beta, delta, PP o F y la célula G. ¿Correcto? A ver, mirando ahí nomás, pregunta básica, que están en los exámenes de concurso. ¿Cuál es la célula predominante en los islotes endocrinos del páncreas? Las beta. Las beta. Ahí está. 50 al 60%, los porcentajes, por si acaso, se refiere a la cantidad relativa de estas células en cada islote de Langerhans. Más de la mitad de células de un islote de Langerhans son células beta. ¿Qué producen? Pues la famosa insulina, que es una hormona hipoglicemiante. En segundo lugar, con 25 al 40% están las células alfa, que producen el glucagón, que es antagonista de la insulina, hiperglicemiante. ¿Verdad? Muy bien. Las células delta ya son porcentajes menores, no pasan del 10%. Producen la somatostatina, las células PPUF, 3 a 5% del polipéptido pancreático, y también hay célula G. ¿Dónde vimos principalmente célula G, se acuerdan? En el antro pilórico, en el estómago, en el antro. Ha sido punto de examen, ¿eh? ¿Qué parte del estómago hay célula G? ¿O se produce la gastrina? En el antro pilórico. También se produce un pequeño porcentaje de gastrina en la cola del páncreas. Revisen el Zollinger Ellison. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, así de claro. Muy bien, ahí está. Entonces se dan cuenta de la importancia que tiene en un paciente que tiene un trauma esplénico, tiene ruptura esplénica, y al momento de extirpar los restos del vaso, hay que ligar arteria esplénica. ¿Qué pasaría si uno al ligar, accidentalmente liga la arteria de la cola del páncreas? Se necrosa la cola. Chao, células alfa, beta, delta, PP y F, o G. Este paciente va a tener que vivir de por vida con suplementos hormonales porque la glucosa le va a bailar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende? Perfecto, ya saben eso. Muy bien. ¿Y el vaso? Hablemos del vaso. Miren cómo se escribe vaso, es con B grande y con Z, si acaso. Víscera sólida, pero la más friable del abdomen. ¿Qué significa friable? La que se rompe. En un trauma directo se rompe con suma facilidad. El vaso ya no pertenece al aparato digestivo, ¿no? Pertenece a los sistemas hematológico, linfático e inmunitario. ¿Correcto? Bien. Características anatómicas. Tiene forma ovoide, como un huevito,
sus diámetros 14, 7 y 4, ahí están sus diámetros, correcto. Pesa más o menos, es más pesadito que el páncreas, ¿eh? Puede pesar de 160 a 200 gramos, o sea, 180 más menos 20, ¿correcto? ¿En relación directa con quién? Con la cola del páncreas, jamás te olvides eso, ¿correcto? Y lo más interesante acá, ¿dónde se proyecta el vaso? Miren este dibujito de la derecha que me parece genial. Esto que está pintado de celeste, ese es el vaso. Este que está de rosado, ese es el riñón, por si acaso. Este es el vaso. Miren ustedes, existe lo que yo llamo el cuadrante esplénico. Esta es la novena costilla, esta es la décima y esta es la undécima. Por supuesto, del lado izquierdo, ¿no? No hay vaso a la derecha, es uno solo, está a la izquierda. Bien, el cuadrante esplénico, borde superior de la novena costilla. Borde superior de la novena costilla. Luego, abajo, borde inferior de la undécima o décimo primera costilla, de la número 11. Luego, afuera, la línea axilar media, línea que baja del punto medio de la axila, línea axilar media, en el otro lado. Y acá, la línea paravertebral izquierda. Línea axilar media izquierda y línea paravertebral izquierda. Y así formé el cuadrante esplénico. Dicho de una manera más sencilla, el vaso se proyecta a nivel de ¿qué costillas? 9, 10 y 11 izquierdas. Pero generalmente en la mitad posterior, o sea, de la línea medio axilar para atrás. ¿Correcto? De la línea medio axilar para atrás. Pregunta, ¿el eje mayor del vaso es paralelo a qué costilla? A la décima costilla. ¿Ok? Muy sencillo. ¿Ok? Bien, su irrigación, pues por la arteria esplénica y su drenaje venoso también por la vena esplénica. ¿Ok? La vena esplénica va a la vena porta, ya lo saben. Muy bien. Entonces, ¿estamos claros? Perfecto. Muy bien. Hablemos ahora del compartimento retroperitoneal. Nos vamos hacia el abdomen, hacia la región que está detrás del peritoneo. Detrás del peritoneo. ¿Ok? En primer lugar, un concepto que se usa bastante en cirugía es este. La división del retroperitoneo. Se van a dividir en 3 o hasta 4, 3 zonas, digamos. 3 zonas. 1, la zona central. Zona central. 2, las zonas laterales. Y 3, lo que viene a ser ya la zona pélvica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomar en cuenta importante qué vísceras hay ahí, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, viene un paciente con un traumatismo abdominal y tiene sangrado retroperitoneal en zona 2. En zona 2. Entonces, te dicen en zona 2, allá, zona lateral, zona derecha o izquierda, tienes que poner, ¿no? Zona 2, derecha y izquierda, ¿no? Del retroperitoneal. Si te dicen zona 1, zona central. ¿Me dejo entender? Y zona 3, abajo, zona pélvica. ¿Qué estructuras anatómicas encontramos? Lo más importante en la zona 1 son los grandes vasos. La aorta y la vena cava inferior, que ya hemos hablado de ellas en la clase pasada. ¿Ok? Un sangrado de retroperitoneo en zona 1 es altamente peligroso porque puede estar lesionada, lacerada la aorta o la cava inferior. Y esto tiene alto riesgo de mortalidad. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? También está en el duodeno, la segunda, tercera y cuarta porción, que son retroperitoneales. Recordemos que el duodeno, solo la primera porción es intraperitoneal, mientras que la segunda, tercera y cuarta son retroperitoneales y están en la zona 1. El páncreas es retroperitoneal, y la cisterna del quilo, que es la cisterna linfática. ¿Ok? En la zona 2, zona lateral, que es la que generalmente se pregunta, lo que es cirugías de emergencia, zona 2. Zona 2, ¿quién está en primer lugar? Los riñones. El riñón, ¿correcto? ¿Quién más? El uréter, perdón, el uréter. Y en el lado derecho el colon ascendente y en el lado izquierdo el colon descendente. Estos son retroperitoneales. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos mencionado en la clase. Muy bien. Si alguien me pregunta por glándulas suprarrenales, las glándulas suprarrenales están encima del riñón, pero son más mediales. Por lo tanto, están en zona 1. Las glándulas suprarrenales no están en zona 2, están en zona 1. Pero los riñones están en zona 2. Entonces, si a ti te preguntan en un examen,
En un paciente con un traumatismo, un accidente y tiene sangrado retroperitoneal en zona 1, ¿qué es lo primero que piensas? Grandes vasos. Aorta o cava inferior, a la cabeza. Te van a preguntar siempre en el examen lo más peligroso, lo más característico. No te van a preguntar el sangrado de una cosa rara. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si te dicen sangrado en zona 2, ¿qué puede haber? El riñón. Hay laceración, hay ruptura renal. ¿Me dejo entender? Perfecto. Eso es lo primero que tienen que pensar. Zona 3, pélvica. Tenemos los vasos ilíacos comunes. Las arterias ilíacas comunes nacen de la aorta, ¿no? ¿Se acuerdan? A nivel del E4 termina la aorta, la arteria. Y por supuesto las venas ilíacas comunes están en zona 3. Los vasos ilíacos externos y los vasos ilíacos internos. Y el recto, zona 3. Es lo principal. ¿Estamos claros? Muy bien. Acuérdate especialmente zona 2, que es la más preguntada. Zona 2 es la más preguntada. Y además, en la pared posterior del abdomen, en la pared posterior, nosotros vamos a tener acá estos músculos. Miren, aquí está el psoas mayor, ¿correcto? El psoas menor que está adelante, este es el psoas mayor, el psoas menor que está acá adelante del psoas mayor, este es el cuadrado lumbar y este es el músculo ilíaco, ¿correcto? Este es el psoas mayor, este es el psoas menor, igualito al otro lado, psoas mayor, este es el psoas menor, este es el cuadrado lumbar y este es el ilíaco. ¿Cuál de estos músculos se puede ver en una placa radiográfica normal del abdomen? ¿Cuál se puede ver? Se ve una línea, se ven sus bordes. El psoas mayor. El psoas mayor es visible en una placa radiográfica de abdomen normal. Por lo tanto, ¿cuál es el signo radiológico más característico en un sangrado, en un hematoma retroperitoneal de zona 2? Lo que vas a ver, la sangre no se ve en la radiografía, pero cuando sospechas de que está ocupado por líquido o por sangre, borramiento del psoas. Borramiento del psoas. Eso es lo que se ve característicamente. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo fundamental. Perfecto. Bien, hablemos de los riñones, es bastante sencillo. Los riñones son dos vísceras sólidas, están retroperitoneales y son los componentes principales del aparato urinario. Tienen forma de un frijolito, ¿verdad? Forma de un frijol o una habichuela, ¿no? Sus diámetros son, acuérdate, 12 por 6 por 3. Fácil. 12 por 6 por 3. En ecografía, las medidas de un riñón se miden por ecografía. 120 por 60 por 30 milímetros, ¿no? Ahí están sus variantes. Peso, 150 más o menos 30 gramos. El riñón izquierdo suele ser más alto. Además, es ligeramente más grande y ligeramente más pesadito. Riñón izquierdo. Izquierdo está más alto, más grande y ligeramente más pesadito. El riñón derecho, obviamente, está más bajo, es ligeramente más pequeño y más liviano. ¿Por qué? Por la presencia del hígado. El hígado es más voluminoso en el lado derecho, por eso no deja que el riñón derecho crezca tanto. Y encima está más bajo. ¿Estamos claros? ¿Entiende? El riñón derecho suele ser más bajo, ligeramente más pequeño y más liviano. El riñón izquierdo, ahí está a la altura de las vértebras T11 a L2, mientras que el derecho T12 a L3. ¿Ok? Entonces digamos que los dos riñones a qué altura se proyectan. Pues desde T11 hasta L3. ¿Estamos de acuerdo? De T11 hasta L3. Sus medios de fijación. ¿Quién mantiene el riñón en su posición? Si bien es cierto, hay una pregunta en el recintado médico, una pregunta relativamente antigua, donde preguntan, ¿cuál es el principal medio de fijación del riñón? Y ponen como respuesta el pedículo renal. Acá está el pedículo renal. Es decir, la arteria renal, la vena renal y el uréter. Sin duda, son medios de fijación. Nadie duda de eso. Pero como principal, bueno. Lo que ocurre, y también quiero tomar en cuenta, es que el riñón así desnudo no está. Miren el dibujo de la derecha. El riñón está rodeado por dos capas de grasa, entre las cuales se va a encontrar un tejido que se llama la fascia renal.
Vamos a tener la grasa que está por dentro de la fascia renal, se llama la grasa perirrenal. Perirrenal, acá está. O cápsula adiposa, ahí lo he puesto, cápsula adiposa. Y la que está por fuera de la fascia renal se llama la grasa pararrenal. Pararrenal. Estas dos grasas son sumamente importantes y también ha venido una pregunta. Estas grasas funcionan como cojinetes, como almohadillas que mantienen al riñón en su sitio. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, se autosomete pues a una hambruna, ¿no? Él cree que está haciendo una dieta, ¿no? Pero la dieta es como una indicación médica, es una receta, pero hay gente que cree que hacer dieta simplemente deja de comer, ¿no? Entonces, qué sé yo, tiene pronto una fiesta, un matrimonio y quiere entrar en el vestido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas personas que tienen una baja brusca de calorías, estas grasas son grasas de metabolismo rápido. A diferencia, por ejemplo, de la grasa subcutánea, los rollitos del abdomen, ese grasa de metabolismo lento, ¿no? ¿Cuánto cuesta bajar eso? Ya deben estar en el gym, ya todo, ¿no? Objetivo verano 2024. Pasan los meses y el rollo sigue ahí, no baja. En cambio, esta grasa sí, baja con una facilidad impresionante, es grasa de metabolismo rápido. Entonces, cuando una persona hace una restricción calórica marcada, estas grasas se pierden y el riñón pierde un importante envío de fijación, se desestabiliza y se produce lo que se llama, voy a escribirlo acá, la ptosis renal. Es decir, caída del riñón, desciende un poco de su posición, como que cae, ¿me dejo entender? Desciende. Y esto tracciona la fascia renal. Entonces, es el típico paciente, ¿no? Generalmente, ¿quiénes hacen dietas de esa naturaleza? Son de las mujeres, ¿no? Más frecuentes, son más, se fijan más en la silueta, digámoslo así, ¿no? Entonces, generalmente es una paciente, ¿no? Que ha hecho dieta, está adelgazada, marcadamente adelgazada, y refiere que cuando camina siente dolor en los lados del abdomen. Le duele la zona, los costados del abdomen y la zona posterior, la zona lumbar. Tiene dolor. Y además siente bochorno, calor en la cabeza. Lo curioso es que esta paciente esos síntomas se le pasan cuando reposa, cuando se echa. Ah, entonces, ¿en qué pensamos? Pensamos pues que tosis renal, ¿no? Pero ha hecho dieta marcada y se le ha bajado la grasa periparrenal y los riñones están cayendo. Entonces, eso, cuando el riñón baja, la fascia renal se tracciona, lo que le duele es la fascia renal, es lo que le está causando dolor. Y obviamente cuando se echa, el riñón vuelve a su posición y ya le pasan los síntomas. ¿Me dejo entender? Y la pregunta es, ¿y por qué la sensación de bochorno, de calor en la cabeza? Tómenle la presión arterial a esa paciente. Joven, una persona que no tiene antecedentes de problemas cardiovasculares ni cosas por el estilo. Y sin embargo se van a encontrar con la presión disparada, la presión elevada. ¿Por qué? ¿Por qué? Doctores, porque la tosis renal produce una flexión de la arteria renal. Y recuerden siempre que la mínima flexión o la mínima estrechez o la mínima disminución de flujo sanguíneo por la arteria renal es el principal detonante de ¿qué? De renina. El principal detonante de renina. Es la hormona que va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona y que va a terminar elevando la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el principal, digamos, detonante fisiológico de liberación de renina es la disminución del flujo en la arteria renal. Por mínimo que el riñón reclama sangre. El riñón quiere sangre para producir orina. Le bajas el flujo, se queja. ¿Cómo libera renina? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así de claro. Entonces, esa es la importancia. Y por eso esta paciente es un cuadro de hipertensión, secundaria en este caso a una flexión de la arteria renal que causa hipoflujo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues el manejo va a ser reposo y dieta alta en calorías para que recupere su grasa. ¿Estamos de acuerdo? Ya cambia de vestido para la fiesta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es la importancia de estos elementos. ¿Ok?
Bien, el pedículo renal está formado de adelante para atrás por la vena, la arteria y la pelvis renal, ¿no? De adelante para atrás, el más anterior es la vena, el segundo es la arteria y el tercero es la pelvis, ¿correcto? De la pelvis renal sale el uréter. De la pelvis renal sale el uréter. Ahora miren ustedes, las venas renales salen del riñón y van hacia la vena cava inferior. La vena cava inferior está más cerca del riñón derecho. Por lo tanto, la vena renal izquierda es más larga. La vena renal izquierda es más larga que la derecha. Y además cruza, mira, ve, entre la arteria mesentérica superior y la aorta. La pinza aortomesentérica. La pinza aortomesentérica por ahí cruza la vena renal izquierda. Entonces, mira, la vena renal izquierda es más larga que la derecha. Pasa por delante de la aorta y cruza la pinza aortomesentérica. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Además, esta vena renal izquierda recibe a dos tributarias importantes. Uno, mira esta vena, la vena suprarrenal izquierda, la vena de la glándula suprarrenal izquierda y la vena gonadal izquierda. Si esto fuera hombre, sería testicular izquierda. Si fuera mujer, sería la vena ovárica izquierda. La vena ovárica en la mujer, obviamente, y la vena testicular o espermática en el hombre, obviamente. El lado izquierdo drena en la vena renal izquierda. En cambio, las derechas drenan en la cava inferior. ¿Se cuenta? Esto lo vimos también en la clase pasada. Y la vena suprarrenal derecha va a la cava inferior. ¿Ok? Perfecto. No lo olviden. Por su parte, las arterias renales nacen de la aorta y entran al riñón. Como la aorta está más cerca del riñón izquierdo, la arteria renal derecha es más larga. Es al revés. En el caso de las venas renales, la izquierda es más larga. En el caso de las arterias renales, la derecha es más larga. La arteria renal derecha es más larga y pasa por detrás de la cava inferior. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces ahí están los dos vasos abrazaditos. Con Jack y Rose, ¿no? En Titanic. ¿Es la película o no? Y en la proa del barco. ¿Sabes? Cuando veo los dos ahí en la proa del barco, ya veo la cava inferior y la aorta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues son las secuelas de enseñar anatomía. Entonces, muy bien. Perfecto. Ahí está escrito. Perfecto. Ya todo lo que he dicho está ahí. Muy bien. Los riñones por dentro, morfología interna. Cuando uno cuelga el riñón, lo primero que ve es, uno, la corteza. Miren, esta es la corteza del riñón. Pero la corteza del riñón tiene dos porciones. Esta porción que vemos acá es la porción superficial de la corteza. Pero la corteza también tiene unas prolongaciones profundas, ¿ven? Esto es corteza que se mete. La porción profunda de la corteza, que se llama columnas interpiramidales, está escrito, o de Bertin. Columnas interpiramidales o de Bertin, que están entre las pirámides. Es parte de la corteza. ¿Ok? Perfecto. Y la médula renal está formada por las famosas pirámides renales o pirámides de Malpighi, ¿correcto? Que son de 12 a 15. De 12 a 15 pirámides de Malpighi en un riñón, ¿correcto? Y estas pirámides apuntan, tienen su vértice, el vértice, la puntita, el vértice de las pirámides se llama papila, papila urinaria o papila renal. Papila urinaria o papila renal. ¿Por qué menciono esto? Pregunta básica. Enfermedad metabólica de origen endocrino que causa necrosis papilar. ¿De cuál estoy hablando? Es una complicación. La diabetes. La diabetes mellitus. La complicación más severa de una nefropatía diabética es la necrosis papilar. En pocas palabras, se mueren las puntas, los vértices de las pirámides. Necrosis papilar, está hablando de las papilas, los vértices de las pirámides, por donde se está filtrando la orina. ¿Me dejo entender? Muy bien. Estas papilas, en condiciones normales, miran hacia la zona central, esta cavidad
que se llama el seno renal. En el seno renal vamos a encontrar acá unas formaciones que se llaman los cálices, ¿ven? Los cálices menores. Los cálices menores. Cada papila vierte la orina hacia un cáliz menor. Cáliz es por la forma de una copa, pues eso que usan los sacerdotes en la misa, igualito. Los cálices menores se van a reunir y van a formar, ¿qué cosa? Cálices mayores. Y los cálices mayores forman la pelvis renal, en ese orden. La papila desemboca en un cáliz menor. Los cálices menores forman cálices mayores. Y los mayores forman la pelvis renal. Y de la pelvis renal, ¿quién sale? El uréter. Esa es la secuencia. ¿Ok? Perfecto. Ahí está, ¿no? Perfecto, ahí está escrito, ¿no? Perfecto, ahí está todo perfecto, genial. Muy bien, irrigación del riñón, la arteria renal, ¿se acuerdan? La arteria renal, ¿ok? La arteria renal nace de la aorta, ya lo saben. La derecha es más larga que la izquierda, también lo saben. La arteria renal dentro del riñón va a formar, escuchen bien, 5 arterias segmentarias. Dentro del riñón va a formar 5 arterias segmentarias. ¿Por qué se les llama así? Porque son las que determinan los segmentos renales. Miren, otro órgano que se segmenta. Otro órgano que se segmenta. La segmentación pulmonar, ¿quién la determinaba? La división bronquial. La segmentación hepática, la segmentación del hígado, ¿quién la determinaba? La ramificación de la vena porta. Y la segmentación renal, ¿quién la determina? La división de la arteria renal. La arteria renal. ¿Correcto? Da 5 arterias segmentarias, por eso el riñón tiene 5 segmentos. 5 segmentos. Fácil. El de arriba se llamará, pues, superior o apical, ¿no? Superior, el de acá el 1, 2, antero superior, 3, antero inferior, 4, inferior y 5, posterior. Más son los segmentos, ¿ok? Perfecto. Bien, estas arterias segmentarias que están del riñón van a formar luego secuencialmente las arterias lobares, luego las arcuatas o arqueadas y finalmente las interlobulillares. Las interlobulillares van a dar la famosa arteriola aferente. La arteriola aferente, que va a formar el glomérulo renal. ¿Ok? Y acá hablamos del concepto de nefrón, ¿no? Es la unidad estructural del riñón. Cada riñón tiene más o menos 1 millón de nefronas. ¿Sus componentes cuáles son? El corpúsculo renal o de Malpighi, que acá está en la imagen de la derecha. El corpúsculo renal es un glomérulo, miren, acá está la arteriola aferente, ¿ven? Que va a formar un capilar que está flexionado, doblado, y luego sale por una arteriola eferente. Este capilar, que es el glomérulo, va a estar rodeado por una membrana de doble hoja, la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman. Entonces, el glomérulo más su respectiva cápsula de Bowman forman el llamado corpúsculo renal o de Malpighi. ¿Ok? Eso es el corpúsculo renal. Luego del corpúsculo renal se forma el túbulo proximal. El túbulo proximal, luego va a seguir el asa de Henle y luego el túbulo distal. ¿Ok? Y ahí termina el nefrón. El nefrón termina en el túbulo distal. Luego, varias nefronas van a desembocar en un túbulo colector. El túbulo colector ya no es parte del nefrón. ¿Ok? Y estos túbulos colectores van a ir a unos túbulos rectos de Bellini, que van a desembocar en la papila. ¿Se acuerdan el vértice de la pirámide? Así de simple. ¿Ok? Bien. Pregunta básica. ¿Cuál es la porción del nefrón responsable de la concentración de la orina? De elevar la osmolaridad urinaria. ¿Cuál es la porción del nefrón que tiene mayor importancia en elevar la osmolaridad urinaria? O sea, en concentrar la orina. ¿Cómo lo hace? Pues naturalmente reabsorbiendo agua. El asa de Henle. El asa de Henle. Mientras más larga sea el asa de Henle, más capacidad de elevar la osmolaridad urinaria tendrá. Más capacidad de concentrar la orina tendrá. ¿Me dejo entender?
En ese sentido, por ejemplo, los animales que viven en el desierto, como los dromedarios, los camellos que no ven agua en meses, ¿entendés cómo sobreviven? Pues su organismo no se da el lujo de perder agua, de producir mucha orina. Su orina es sumamente concentrada y sumamente escasa. Entonces sus riñones tienen asas de Henle bastante largas. ¿Puede entender? Nuestra especie no concentra tanta agua, por eso permanecemos siempre con nuestra botellita de agua al lado. ¿Verdad? Tenemos que estar ingiriendo agua. ¿Puede entender? Entonces, ¿por qué? Porque nuestras asas de Henle no son tan largas. Y es más, en nuestro riñón existen dos tipos de nefronas, miren, dos tipos de nefronas. Estas con asas de Henle más largas, ¿correcto? Más largas se llaman nefronas yuxtamedulares. Y estas con asas de Henle más pequeñas, nefronas corticales o superficiales. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿qué tipo de nefronas predominan en el riñón humano? ¿Saben cuáles, doctores? Esta de acá. Las corticales, la de asa de Henle corta. De asa de Henle corta. Por eso, mucha capacidad de retener agua no tenemos. ¿Me dejo entender? ¿En qué proporción? Para que lo sepan, ¿en qué proporción hay? Proporción de 7:1. Nefrones corticales superficiales con respecto a nefrones profundos, yuxtamedulares. En el riñón humano la proporción es de 7:1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero ya saben, el elemento importante en concentrar orina, el asa de Henle. Ya el resto, todos los detalles los van a ver en fisiología y en nefrología. ¿Ok? Bien, el aparato yuxtaglomerular es un elemento histológico. Miren ustedes acá tenemos la arteriola aferente, aquí la eferente y por acá está el glomérulo, ¿verdad? Hay una zona de contacto entre la arteriola aferente y el túbulo distal, una zona en que se contactan. Y en esa zona en que se contactan, las células se modifican. ¿Me dejo entender? Se forman del lado de la arteriola aferente las llamadas células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares están en la pared de la arteriola aferente, mientras que del lado del túbulo distal se forma la llamada mácula densa. Y entre ellos hay un grupo de células que son las células lasis, o también llamadas células mesangiales. Mesangio significa en medio de arterias o arteriolas. Bien, básicamente las células yuxtaglomerulares, estas son las que producen la renina. ¿Dónde se produce la famosa renina? En las células yuxtaglomerulares. ¿Dónde están las células yuxtaglomerulares? En la pared de la arteriola aferente. Es conformante del aparato yuxtaglomerular. La mácula densa produce adenosina y las células LASI son células de sostén. ¿Ok? Muy bien, nada más. Eso es lo importante. ¿Ok? Bien, y unas palabritas sobre glándulas suprarrenales. Facilito. Las glándulas suprarrenales son dos vísceras sólidas muy pequeñas que no son iguales. La derecha tiene forma de una pirámide, la izquierda tiene forma de semiluna. Sus diámetros ahí están, son bastante pequeñitas, 3 centímetros, ¿correcto? ¿No? 3 por 2.5 a la derecha, 2 por 3.5 a la izquierda, son muy pequeñas, pesan 6 a 8 gramitos y esto ha sido pregunta de examen, la irrigación arterial, ha sido pregunta hace 2 o 3 años. Vino, ¿de dónde sale la arteria suprarrenal superior? Cada glándula suprarrenal recibe 3 grupos de arterias. Tenemos las suprarrenales superiores, que nacen de la diafragmática inferior o frénica inferior. ¿Estamos de acuerdo? Que a su vez viene de la aorta. La suprarrenal media es rama directa de la aorta y la suprarrenal inferior es rama de la renal. ¿Quedó claro? Así de fácil. Mientras que su drenaje venoso es más sencillo. Drenan solamente por una vena, pero la diferencia está a dónde va esa vena. Del lado izquierdo, la vena suprarrenal izquierda va a la vena renal izquierda, pero la derecha va a la vena cava inferior. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Y por último, en este esquema que yo he elaborado, este esquema que está abajo, he puesto acá
que al corte la glándula suprarrenal tiene una porción interna que es la médula y en la superficie la corteza. ¿Correcto? Aquí se ha elaborado un corte donde vamos a ver claramente que la mayor proporción es corteza, 90 a 10% con respecto a la médula. O sea que la médula de la glándula es bastante laminar, bastante finita. ¿Correcto? Bastante finita. Y en la corteza hay 3 zonas que nunca debes olvidar. Yo siempre recordaba, me acuerdo de mis épocas de alumno, glofarre, glomerular, fascicular y reticular. Glomerular, fascicular, de superficie a profundo, ¿correcto? De superficie a profundo. Pero también como que iguales no son. ¿Cuál es la capa predominante en la corteza suprarrenal? Ahí lo tienen, porcentaje les he puesto todavía. La segunda, ¿no? ¿Verdad? Con 80% del espesor de la corteza, la zona fascicular es la capa predominante. ¿Correcto? 13% la glomerular y solamente un 7% de la reticular. Y cada capa produce pues una familia de hormonas, ¿no? Glomerular, hormonas de la familia de los mineralocorticoides con la aldosterona a la cabeza, ¿correcto? Fascicular, los glucocorticoides con el cortisol a la cabeza. Y la reticular, la más delgada de la corteza, produce los andrógenos suprarrenales, ¿no? Con la dehidroepiandrosterona a la cabeza, ¿correcto? Muy bien. Mientras que la médula, que es bastante laminar, 10%, produce catecolaminas, especialmente adrenalina. Acá se produce la adrenalina, ¿correcto? La adrenalina. ¿Ok? Nada más, eso es lo esencial. Bien, doctores. 5 minutitos de break, ¿les doy? Para que se estiren un poquito y pasemos a parte P. 5 minutos, regresamos.